Buenos días, presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Pues ayer le pregunto sobre el caso de Simón Levi y especialmente la relación que hubo con los medios de comunicación en este caso, porque pese a que las autoridades de la Ciudad de México y tanto usted también pues informaron que este personaje estaba en Portugal y que estaba pues detenido, pues que había sido detenido y que era información oficial, pues varios medios de comunicación negaron esa información y siguieron con los montajes y engañando al pueblo de México. Por ejemplo, pues Luis Cárdenas afirmó que Simón Levi estaba en Washington y dio por válida esta versión, de que incluso dijo que había pues sufrido un atentado, y cito, por sicarios enviados por grupos radicales cercanos a la 4T. Y pues si no hubiera sido es que da risa, perdón. Si no hubiera sido porque varias personas en redes pues encontraron también en la entrevista de Azucena Oresti que él estaba en un hotel de Lisboa y que pues los medios habrían continuado diciendo que era falso lo que usted había dicho y pues dándole toda la credibilidad a este personaje. ¿Qué opina, presidenta, del modus operandi que tienen estos medios pues, y que en este caso pues vuelva a demostrarse que hay un lado sincronizado en contra de su gobierno? Bueno, la verdad es que nosotros ni queríamos mencionar a esta persona, no es digamos, central en la mañanera o nuestra información. Lo que pasa es que nos preguntaron aquí, oiga, esta persona, Simón Levi, dice que está en Washington, ¿dónde está? Y dijimos, bueno, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, está en Portugal y fue detenido. O sea, nosotros no sacamos el tema, sino que se nos preguntó. Y como después se dijo que no, que y toda esta información que mencionas, pues ayer presentamos el documento de la policía de Portugal de que en efecto había sido detenido y luego ya para colmo pues en las redes salió que había grabado un mensaje diciendo que estaba en Washington y era el restaurante más conocido de Portugal. Nosotros no decimos mentira. Ahora, la información vino de él, ¿no? Él fue el que, y quien le dio vuelo a esto pues fueron algunos medios, ¿no? Y algunos conductores, que no solo son los medios, sino los propios conductores, ¿no? Que le dieron vuelo pues a este invento que hizo él de lo que le había pasado, ¿no? Pero siempre vamos a decir la verdad y si algún día nos equivocamos, pues también se reconocerá, ¿verdad? Presidenta, pues justo a mí hay una parte de su libro que me sorprendió mucho, pues me gustó mucho, porque usted relata, y justo va con el tema, pues que antes de asumir el cargo conversó con el presidente López Obrador justamente sobre esta decisión de no invitar al rey de España a su toma de protesta. Y pues en este momento cuenta que él le comentó que no era necesario que usted asumiera las discrepancias que él había tenido con la corona española, pero pues usted le respondió que esa decisión la tomó por convicción propia, porque ningún presidente debe permitir que otro jefe de Estado trate con desdén al pueblo de México, que la ofensa del rey no fue solo hacia López Obrador, sino también hacia toda la nación. Si nos puede contar, presidenta, cómo fue ese momento y qué significó para usted tomar esta decisión, que también pues le generó en su momento mucha crítica de la prensa española, pero también de la prensa mexicana. Sí, en aquel momento, que es parte de la narrativa, bastante misógina, por cierto, de que las decisiones incluso de nuestro gobierno vienen de otro lado, o del presidente López Obrador, para ser muy claros. Y pues es obvio que no. En efecto, cuando le dije no, he tomado la decisión de no invitar al rey, él me dijo,
no necesitas pues las discrepancias que tuvimos a partir de la carta, incorporarlas al gobierno. Estás empezando. Le dije, es que no lo hago porque usted me lo diga o no me lo diga, sino lo hago por convicción. Y en efecto, pues tenía que ver con este agravio que pienso yo que hoy empieza a saldarse con este inicio de este discurso, al hablar de lamentar esta violencia del pasado. Y tenía que ver justamente cuando el presidente López Obrador escribe la carta, que la leyó él aquí en las mañaneras y a lo mejor la podemos presentar en algún momento. Es una carta muy diplomática, no hay ninguna ofensa y al contrario, le pide al rey que juntos se construya una nueva historia y que desde su perspectiva era importante que hubiera un reconocimiento de los agravios de la llamada conquista contra los pueblos originarios. ¿Por qué es importante para nosotros todo esto? Porque es una historia viva hoy. Si algo ha traído la Cuarta Transformación es el reconocimiento de la dignidad del pueblo de México. Y la dignidad del pueblo de México viene de nuestra historia. Y nuestra historia parte, reconocida por el humanismo mexicano, con una fuerza de los pueblos originarios y la otra de la historia de México desde la independencia hasta nuestros días. Esa de la que hablaba el otro día, de la lucha por la independencia, la soberanía, las libertades, la democracia y la justicia. Entonces, es vivo hoy, no es un asunto retórico. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas de hoy tienen que ser reconocidos como la grandeza cultural de México. Digo en el discurso que hice cuando reconocimos a Cuauhtémoc o a Tenochtitlan, que no depende de si el origen de uno es indígena o no. Todo mexicano, aunque se haya nacionalizado ayer, tiene una responsabilidad histórica y es reconocer nuestra historia y la grandeza cultural de México. En el momento que se reconoce eso, el pueblo de México se empodera y hoy está más empoderado que nunca. Por eso no es una historia, no es algo del pasado, es presente y representa la dignidad del pueblo y su fuerza, y la vamos a seguir reivindicando. Entonces, por eso es que el agravio que se hizo contra el presidente López Obrador en su momento, porque no solamente fue que no contestaron la carta, que era una carta muy diplomática y amable, sino que además hicieron una campaña en España contra el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. Nunca se rompieron relaciones, la relación comercial, económica, de todo tipo siempre ha existido con España. Pero había esa situación. Y para mí no era un agravio al presidente López Obrador, que por demás un presidente muy querido, sino al pueblo de México. Y por eso tomé esa decisión. Y hoy, después de este discurso, vemos que el seguir insistiendo y el llevar las grandes culturas a España y el reconocimiento de los pueblos originarios tiene sentido. Entonces, celebro que haya un inicio de este reconocimiento. Presidenta, ¿qué le diría a quienes en su momento apostaron por entregar la electricidad al mercado y hoy usan como ejemplo pues países como Chile o España, donde la gente tiene que lavar la ropa de madrugada para pagar menos de luz? Los sistemas totalmente privatizados con mercado eléctrico, porque incluso hay, por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas privadas que suministran a una región completa y empresas públicas también,
en California en particular, en algunas regiones de California. El llevar todo al mercado eléctrico, supuestamente en su época, primero que intentó privatizar la electricidad en México fue Zedillo, por cierto, en 1999. Fueron las movilizaciones populares las que lo impidieron, particularmente el Sindicato Mexicano de Electricistas, que por eso también después el cierre de Luz y Fuerza y esta acción contra el sindicato, porque siempre se manifestó este sindicato en contra de la privatización. Estos modelos de mercado eléctrico, pues lo que intentaban era bajar las tarifas, ese era el discurso. Fue en la época de Reagan, de Thatcher, que empezaron todos estos procesos de privatización. Cuando yo estudié maestría y doctorado en ingeniería en energía, ya hace un buen rato. Me entré a la maestría, si mal no me acuerdo, en el 88, 89. Y entonces nos enseñaban, el ingeniero Viqueira, un gran ingeniero de la Facultad de Ingeniería, muy nacionalista, republicano español, que llegó a México, defendía, o más bien nos enseñaba, que la electricidad era un monopolio natural, la generación eléctrica y la distribución, porque era muy caro poner 2, 3, 4, 5 líneas de transmisión, porque la electricidad se genera y se transmite, y así se concebió durante muchos años. La electricidad es un monopolio natural. Después viene el neoliberalismo y también el desarrollo de la electrónica y la digitalización, y se empieza a generar el mercado eléctrico. Y entonces por la misma línea de transmisión pasa, digamos, generación de distintas empresas generadoras y se cobra de acuerdo con la generación. Estos modelos de privatización extrema de mercado eléctrico generaron muchísimos problemas de desabasto en su momento, de desabasto, de apagones y de incremento en las tarifas. A la fecha, vivimos hace poco la crisis en España, de varios días que no hubo electricidad o varias horas, producto de un proceso de este tipo, y ahora pues lo que se dice en Chile, en donde han aumentado muchísimo las tarifas. Por eso nosotros hemos elegido un modelo mixto, en donde el 54% de la generación sea de Comisión Federal de Electricidad, los usuarios finales pequeños solamente puedan comprar electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, haya un margen de mercado eléctrico y otro margen de inversión mixta. Y eso da mucha estabilidad en el sistema y al mismo tiempo permite que las tarifas pues estén hasta cierto punto en una competencia razonable y además garantiza soberanía, que también es muy importante. Entonces, por eso el modelo mixto que hemos elegido nosotros, desde el presidente López Obrador, que se presentó y ahora, que es este modelo de 54% generación eléctrica pública y 46% privada y mixta, es muy importante. Mantiene tarifas y al mismo tiempo genera estabilidad en el sistema. Pero buscamos que todo lo que decimos pues tenga fuentes. Por cierto, aprovechando, ¿por qué no pones el diario oficial del 2014? Porque también ayer nos dijeron que habíamos faltado la verdad. Sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. En el 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo un comunicado, 2014, gobernaba entonces Peña Nieto. Era una evaluación técnica de en qué condiciones estaba el aeropuerto. Desde hacía mucho tiempo había salido publicado que el aeropuerto tenía una saturación muy grande. De hecho, por eso se planteó que se necesitaba otro aeropuerto
Y en la época de Fox fue cuando iniciaron con lo de Texcoco, y después Peña Nieto recuperó ese proyecto de hacer el aeropuerto en Texcoco. Y fíjense, dice, ponte el primero, desde el primero para que… Vamos. Bueno, este es el sustento jurídico. Dice, considerando primero que el suscrito es competente para conocer y resolver el expediente anteriormente indicado, con fundamento en todo lo que viene ahí, en todas las leyes, reglamentos, etcétera. Adelante. Entonces dice, resuelve. Segundo, que se analizaron todos los informes y estadísticas exhibidas por el órgano administrativo desconcentrado denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Información de la que se observa que en más de 52 ocasiones en 2013, en determinadas horas, las operaciones en el campo aéreo rebasaban el número máximo que puede ser atendido por hora. O sea, ya había una saturación, había más vuelos de los que debería de haber en ciertas horas. Resuelve declarar la saturación en el campo aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, en los horarios siguientes. Segundo, la presente determinación surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, cuyo costo deberá ser cubierto por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SADCB. Tercero, se deroga otra declaratoria previa. Entonces, en 2014 hay una declaración de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que había saturación en un horario muy importante en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Basado en este documento justifican el que hubiera otro aeropuerto. Ellos toman la decisión de que el aeropuerto esté en Texcoco, lo que llamaban el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Inician la construcción, dicen que van a avanzar muy rápido, pero en realidad pues avanzan muy poco. Y el costo de ese aeropuerto era de más de 300,000 millones de pesos. Cuando llega el presidente López Obrador, previo a la entrada, hace una consulta pública de sus principales proyectos y ahí toma consideración de la gente si debe estar el aeropuerto en Texcoco o en Santa Lucía. La mayoría dice que en Santa Lucía. Pero no solo se sustentó Santa Lucía, el hoy Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la decisión de la gente, sino en la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en que Texcoco no era un lugar viable para poder construir. ¿Por qué? Por los hundimientos y además porque era el único lugar de desalojo de aguas de lluvias que tiene la zona metropolitana del Valle de México, lo que se llama un área reguladora de las lluvias en la zona metropolitana. Se toma la decisión de ya no avanzar en el aeropuerto de Texcoco con base en esas decisiones técnicas. A quienes tenían contratos se les resarce con un esquema y se construye el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. Se construye nuevamente el aeropuerto militar que existía en otra zona, ahí mismo en ese terreno, y el aeropuerto civil que hoy está funcionando. Una vez que se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, poca carga del aeropuerto Benito Juárez se va al Felipe Ángeles, por consideraciones de las líneas aéreas que desde aquel punto de vista no eran razonables y que era indispensable desaturar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, que desde el 2014 se había dicho que tenía una saturación muy grande. Y entonces se toma la decisión de reducir slots con base en pues, la seguridad de los viajeros y la necesidad de utilizar el aeropuerto que ya estaba construido, y entonces se toma la decisión de enviar la carga en un decreto en el 2023, a ver si lo pones, que hace el presidente López Obrador basado en decisiones técnicas, porque ayer todavía se decía que había sido decisiones subjetivas y políticas, y no, son decisiones técnicas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Vienen las consideraciones, esto es en el 2023. Adelante. Ahí dice que en 1994 se publicó en el Diario Oficial el decreto que establece el cierre para las operaciones de aeronaves, por el que se estableció el cierre del aeropuerto para las operaciones de aeronaves en servicio privado. Ya desde el 94 se hablaba de saturación. Después se refiere al decreto del 2014. En el 2021 hay decreto de distintas disposiciones de ley para orientar una parte de las operaciones al AIFA. Y después, más adelante, por favor. No, me lo cambiaron. Hay una parte donde dice Queda claro que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan al servicio público de transporte aéreo nacional e internacional, no regular exclusivo de carga. Quedan exceptuados, pero hay una parte donde habla de la competencia. Bueno, con base en ello, ahora a ver si me lo encuentras, una parte que habla de la competencia. Se instruye a la Agencia Federal de Aviación Civil a actualizar las bases generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos en condiciones de saturación. Y entonces se emiten las bases generales para los aeropuertos en saturación. Se instruye a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones necesarias a fin de revisar y modificar, en su caso, las concesiones al servicio público de transporte aéreo y no regular de carga. Se instruye a la agencia revisar y modificar, en su caso, los permisos de servicio público al transporte aéreo internacional regular y no regular de carga, y en su caso, autorizar las rutas relacionadas al artículo único del presente decreto. Con base, entonces, en las disposiciones desde 1994, después del 2014, se hace la orientación para que el transporte de carga se vaya al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ayer dije yo que por medidas de protección civil se hizo, y es en efecto, lo que muestro ahora es justamente que desde antes del presidente López Obrador, el Benito Juárez ya se había decretado una saturación enorme. Y al no orientarse, una vez terminado el AIFA, muchos de los vuelos al AIFA, se toma la decisión de llevar el transporte de carga a el AIFA. Las aerolíneas que se dedican al transporte de carga, el transporte de carga dedicado, es decir, solo el transporte de carga. Las aerolíneas que se dedican a esto y empresas, hay muchas empresas que tienen carga. Federal Express, DHL, que no es estadounidense, y muchísimas otras, Estafeta, mexicanas, en fin, varias que se dedican exclusivamente al transporte de carga, y otras. Todas deciden irse al AIFA y construir ahí sus áreas que hoy tienen y que están funcionando adecuadamente. Entonces, por eso decimos que el anular el decreto del 2023 llevaría problemas nuevamente de seguridad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y creemos que con el gobierno de los Estados Unidos vamos a llegar a un reconocimiento de esta situación y a un acuerdo. Hoy tenemos reunión con las 3 aerolíneas, como les comenté, mexicanas, las principales, a la 1 de la tarde, creo, a las 12, y ya hay una ruta de trabajo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Transporte. Pero todo esto me refería porque ayer se dijo que yo faltaba la verdad al decir que era una razón técnica y no política. ¿Y, Presidenta, cree que hay algún interés oscuro, algún tipo de sabotaje para que sucedan este tipo de… Bueno, nosotros no quisiéramos pensar eso, ¿verdad? Porque no entendemos la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos, pero como siempre vamos a buscar el diálogo para resolverlo y no poner en riesgo ni a los usuarios
ni a la operación del propio aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, porque me acuerdo que decían que ni siquiera podían operar ambos aeropuertos al mismo tiempo, ¿no? Con esta campaña. Y ya por último, Presidenta, preguntarle, la revista británica Monoclo destacó su estilo y vestimenta. Ay, no, esas son muchas frivolidades, ¿no? Especialmente por los bordados indígenas que ha incorporado como un sello distintivo en actos oficiales, calificándolo como una forma de combinar elegancia. Lo vi ayer. Ajá. Más allá de este reconocimiento, Presidenta, ¿considera que portar como Presidenta de México los textiles y bordados de los pueblos originarios es una manera también de visibilizar la grandeza cultural de México? Pues sí, obviamente. Muchas gracias. México.